Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí con nosotros en una nueva conferencia en estos 10 años de la Facultad de Derecho del CLAE. Hoy estamos con un panel internacional. Antes de dar paso a la presentación, les voy a comentar para los que no han participado aún en el ciclo, es que este formato que estamos utilizando hoy es un webinar, por lo tanto, nosotros no los vamos a ver ni escuchar a ustedes, pero ustedes a nosotros sí. La comunicación con el panel de hoy va a ser a través de un botón que está abajo de sus pantallas, que es preguntas y respuestas, o en la versión en inglés es question and answers. Por ahí vamos a hacer las preguntas a los expositores, las que vamos a contestar al final de la presentación. Así que sin más preámbulo, lo dejamos con el doctor Garmendia, el decano de la facultad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia del día de hoy, que forma parte del ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Antes que nada, quiero agradecerles a los panelistas, agradecerles muy especialmente por haber aceptado participar en este ciclo, naturalmente al doctor Pablo Cruz, que es profesor de nuestra facultad, al profesor Eric Leiva de Colombia, al profesor Leonardo Massimino de Argentina y al profesor Eric Leiva de Colombia, que están integrando este panel. Va a comenzar exponiendo, haciendo su presentación, el profesor Leonardo Massimino de Argentina, que es abogado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Derecho Administrativo y especialista en Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad Austral, egresado sobresaliente, premio La Ley a la Mejor Tesina, premio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al egresado por la Academia Nacional de Derecho, premio Universidad Nacional de Córdoba, premio Enech Aguiar, premio Mauricio Yadarola, es profesor titular de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba, profesor adjunto de Derecho Procesal Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de su especialidad en diversos posgrados en el país y en el extranjero, juez de la Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia de Córdoba, y también es miembro de jurados de doctorado, director de tesis doctorales y tesinas, y tiene múltiples publicaciones y ha dictado conferencias y exposiciones en diversos seminarios y conferencias. Le reitero al colega Leonardo Massimino el agradecimiento. Adelanto que él tiene un compromiso en el propio día de hoy, de modo que después de su exposición va a tener que abandonarnos, y especialmente quiero agradecerle por su participación. Por favor, doctor Massimino, le dejamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Garmendia, por la presentación. En verdad es para mí un honor compartir con este prestigioso panel y sobre todo estar en este cumpleaños número 10 de la Universidad CLAE, que tan prestigiosamente hace su prédica en toda la región, ¿no? Y sobre todo, hacerlo con distinguidos colegas. Agradezco a la doctora Parraguerre también por la hospitalidad virtual que nos está brindando y acercar a universidades de la región en temas tan relevantes para todos, sobre todo también Pablo Cruz y demás. El tema que nosotros hemos un poco estado conversando con los colegas que me comparten el panel y que hemos de alguna manera acordado poder hacer una semblanza de lo que sucede en la región, tiene que ver con la dignidad humana, la situación actual y las perspectivas, tratando de hacerlo siempre con una mirada teórica, pero sobre todo también con aspectos prácticos de cada uno de los países. Entonces, yo voy simplemente en estos breves minutos a contarles a ustedes un poco cómo funciona, cómo entendemos, cómo vemos la cuestión de la dignidad humana como principio jurídico dinamizador del ordenamiento jurídico argentino
y sobre todo para que comprendamos, profesionales, estudiantes y demás, en qué tipo de cuestiones prácticas debemos nosotros en todo caso buscarlo y encontrarlo. Desde una perspectiva teórica, insisto, no pretendo con esto dar una exposición filosófica, pero desde una perspectiva teórica, cuando hacemos referencia a la dignidad humana, todos remitimos, por cierto, a su recepción convencional que tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tratados internacionales y demás. No me voy a explayar respecto de esto, pero sí voy a mencionar que en nuestro país, con la última reforma constitucional, en el año 96, los tratados internacionales pasaron a tener fuente de jerarquía constitucional, es decir, tienen en nuestro sistema la misma jerarquía que tiene la Constitución, sobre todo la Convención Interamericana. Allí está tomado, por supuesto, el principio juridizador del pro homine, es decir, que todas las normas del ordenamiento argentino se tienen que interpretar según este principio. Por cierto, desde que las normas se sancionan hasta que llegan a la realidad práctica, hay una brecha, hay un tramo que tiene que ver con la efectivización de los derechos. Fíjense ustedes que en Argentina la Constitución Nacional del siglo XIX, 1853, solamente utiliza la palabra dignidad en 2 artículos. Uno cuando habla de la dignidad del consumidor y otro que habla de la dignidad del trabajo. Pero no había sido enunciada la dignidad del ser humano como un principio fundante. La realidad es que con la incorporación de los tratados, ya hace 30 años, se establece como principio general del sistema. Desde allí hasta que la jurisprudencia y la administración comiencen a aplicarlo en los casos concretos, hay una distancia de tiempo. Ahora, ¿qué es la dignidad humana? Tiene la particularidad de ser un principio fundante, tiene fuerza normativa porque claramente hay normas inferiores de naturaleza inferior que hacen referencia a la dignidad humana, pero la Corte Argentina nunca lo ha definido. No lo ha hecho el Superior Tribunal de Justicia Español tampoco. Las Cortes internacionales lo aplican, lo entienden aplicado a un caso, mas no lo definen como tal. Tiene que ver con algo que hace que el hombre sea lo que es y dejaría de ser si no se respetara, no se cumpliera, no se observara. Desde esa perspectiva, entonces, pareciera que la dignidad humana es un estándar, un baremo, que tiene, insisto, esta fuerza normativa que tiene vocación práctica. ¿Cómo aterriza la dignidad humana en los casos reales en la República Argentina? Yo voy a mencionar 3 o 4 ejemplos y después les voy a contar alguna experiencia profesional para que vean ustedes que es mucho más concreto de lo que por ahí luce en el plano teórico. La Corte Suprema Argentina lo ha aplicado, por ejemplo, por primera vez en mención de casos que tienen con el empleo público. ¿Sí? Eran casos referidos a personas que eran desvinculadas de la administración de una manera intempestiva, sin sumario previo, y la Corte Argentina interpretó que un empleado designado por acto administrativo que trabajó 20 años en la aduana argentina, que era desvinculado en esas condiciones, hacía a su dignidad el hecho de que tuviera y fuera desvinculado después de un sumario previo y además tenía que tener el derecho a la carrera administrativa. Fíjense ustedes que la Corte aquí toma la dignidad humana como el fundamento de estos 2 atributos del empleo que otrora lo justificaba en la mera relación de empleo público, hacia su dignidad. Y lo ha proyectado como tal luego también a situación de empleos privados. Me refiero sobre todo a esta cuestión con el derecho a la carrera y demás. Hay otro caso importante en donde la Corte ha fundamentado la dignidad humana con relación a los atributos relativos, por ejemplo, a el trámite de los procesos judiciales y de los procedimientos administrativos. La Corte Argentina ha dicho que hace la dignidad del hombre el tener no solamente el acceso a la jurisdicción, que estaría atrapado por el principio de la tutela judicial efectiva que todos conocemos, sino que también hace la dignidad de la persona la circunstancia que tenga un pronunciamiento en un tiempo razonable. Fíjense ustedes entonces con qué cuestión tan práctica que tiene que ver con la naturaleza de la duración razonable de los procedimientos y procesos se aplica el principio. A ver, que entendamos. Es el tiempo razonable que tiene que tener la autoridad administrativa para emitir el acto administrativo, la decisión administrativa, en un plazo razonable, y luego también hace la razonabilidad
del plazo razonable y a la dignidad del justiciable el pronunciamiento en tiempo oportuno. Esa dignidad humana que se traduce en cuestiones de proceso y procedimiento, yo acá refiero siempre a la tutela estatal efectiva, ¿no? Nos marca a nosotros una cuestión que es la siguiente: el sujeto del proceso y del procedimiento es la persona humana. Esto que entiendo lo que la Corte está diciendo en estos pronunciamientos. Hay también pronunciamientos de la Corte Argentina donde aplica el principio de la dignidad humana en temas ya más vinculados, por cierto, con cuestiones que tienen que ver con aspectos procesales y sustanciales. Un caso concreto tiene que ver entre los procesales la cuestión de la doble instancia. Nosotros tenemos en sistemas de muchas provincias argentinas el sistema del contencioso administrativo local ante una Cámara, y en caso de que haya sentencia de la Cámara, únicamente corresponde un recurso de casación ante el Superior Tribunal. En función del principio de la dignidad humana, se ha interpretado en aplicación y derivación de este principio el derecho a la doble instancia. También, y a semejanza de lo que ocurre en procesos de otra naturaleza. Fíjense ustedes entonces cómo la dignidad humana viene como aterrizando, esa es la palabra que a mí me gusta emplear en estos casos, se viene corporativizando, casificando en este tipo de casos, concretos y específicos. La acción de amparo, esta acción constitucional, de base constitucional que tenemos nosotros en nuestro país, una a nivel nacional y otra a nivel de las provincias argentinas, solamente puede ser entablada por cuestiones constitucionales o convencionales. La particularidad, y esta es una cuestión que creo que es importante que la notemos, es que no se puede iniciar una acción de amparo promoviendo o resguardando la dignidad humana. Esto abonando lo que señalaba antes. Es decir, no existe la acción de amparo para decir, la pretensión es que se respete la dignidad humana. No, no, no. Siempre viene la acción de amparo para solicitar que se resguarde un derecho de naturaleza constitucional o convencional que cristaliza la dignidad humana. Entonces, tiene esa paradoja jurídica, el principio, que es fundante con natural de los derechos de naturaleza constitucional y convencional, pero no tiene una entidad propia, en principio, no tendría, lo voy a decir en potencial, porque claramente cada uno puede tener su parecer al respecto y sus puntos de vista, pero una entidad propia, ontológica, que justifique una acción de esa naturaleza de modo individual. Incluso las cuestiones de naturaleza convencional, o penal, o criminal, o sancionatorio, siempre hacen referencia o al derecho de defensa, a la cuestión referida al principio de inocencia, etcétera, etcétera, pero no a la dignidad en sentido estricto de manera directa. Ocurren casos en los tribunales con mayor frecuencia, donde cuesta diferenciar la mera naturaleza de las cuestiones contencioso-administrativas de las cuestiones constitucionales, justamente porque toda cuestión contencioso-administrativa, de manera más superficial o más profunda, siempre hace referencia a la dignidad humana. Dicho de otra forma, si tuviera que explicarles a ustedes qué advierto como tendencia en materia de dignidad humana en el ordenamiento y sobre todo en la práctica administrativo-judicial, haría referencia a dos. La primera tendencia, a mi modo de ver, radica en que cada vez el derecho administrativo tiene más aristas constitucionales y convencionales. Desde esa perspectiva, la dignidad humana está cada vez más impregnada en los asuntos contenciosos administrativos o administrativos. Un plazo para recurrir de 24 horas, 48 horas que puede tener un municipio es inconvencional. No respeta la dignidad humana, el plazo natural para ejercer la legítima defensa en ese tiempo. Fíjese, una causa parra de presto de la Corte Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana. ¿Qué quiere decir? Que la dignidad humana tiene que ver con cosas concretas, pequeñas, sencillas, pero relevantes a la dignidad del hombre. Le comentaba a los colegas en alguna charla previa de que una cola de un consumidor en un banco que hemos tenido estos días por cuestiones de pandemia, nosotros, de jubilados o pensionados para cobrar la asignación o la jubilación, se ha invocado la dignidad de la persona, o la indignidad, mejor dicho, por la cola y las posibilidades de exposición al riesgo. Eso tiene que ver, en definitiva, con la aplicación concreta del principio. Y les doy la segunda tendencia que, a mi modo de ver, tiene, o tendría, digamos, este principio en nuestro ordenamiento. Advierto que tiene más receptividad en el orden judicial
más es difícil o un poco más demorado en sede administrativa. Dicho de otra forma, pareciera que la administración le cuesta aplicar el principio con la misma, o por lo mismo, con la misma velocidad y receptividad que lo hace el Poder Judicial, o en el marco de la función judicial. Porque si las convenciones de derechos humanos forman parte de un ordenamiento jurídico, y se los planteo a los colegas y a distinguidos oyentes, tenemos que tener presente que todas son autoridades de una nación o de una república, las legislativas, las judiciales y las administrativas. Pero el juez lo aplica en la sentencia cuando se operativiza el derecho. Veo en la práctica que la administración, quizás esto tiene que ver con un montón de explicaciones que excederían, digamos, esta ocasión, pero tiene que ver como que hay una demora o una receptividad un poco más postergada, si se quiere, en sede administrativa. Pero hemos visto casos, por ejemplo, hemos visto casos en nuestra experiencia, en que la alzada, por ejemplo, o una autoridad jerárquica puede o ha revocado algún acto del inferior con el fundamento de la dignidad de la persona humana, o con las convenciones internacionales. Por ejemplo, ocurrió un caso en el que a un niño, a un bebé, un recién nacido, se le negaba la inscripción en un registro de personas aquí en Córdoba, que es la segunda provincia de mi país, de Argentina. Se le negaba la inscripción porque ocurría la particularidad de que tenía papá y mamá, tenía en realidad dos padres, no dos madres, ¿no es cierto? Y como la normativa local no tenía en su protocolo local de inscripción esta particular situación, ¿sí? No quiero entrar en detalles que tienen que ver con cuestiones reglamentarias, pero la cuestión era esa: no le inscribían al bebé porque tenía dos papás. Uno, el papá biológico, y otro no lo era. No estaba dentro de las posibilidades que marcaba el formulario del registro, no le inscribían. Vienen a sede judicial los interesados y el niño sin poder tener esa identidad. Se hace una audiencia entre las partes y les resumo el caso. En la audiencia, en el cuarto intermedio, la autoridad administrativa, por vía de recurso jerárquico, reconsidera el acto del inferior, lo revoca el acto del inferior, y el señor ministro, que es la autoridad jerárquica, dispone y ordena la inscripción directamente, obviamente, del menor como hijo, por supuesto, de sus dos papás, de las dos personas, y establecen a partir de ahí un cambio normativo que se establece de una manera permanente. Y se invoca para esto no solamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todo el ordenamiento en protección del niño, sino también justamente estas normas de jerarquía convencional que tienen que ver con la dignidad humana. Fíjense en ustedes cómo entonces, y voy cerrando, algunas ideas fundamentales. La cuestión es un principio primario, positivo, fundante del ordenamiento argentino, donde está, a decir Vidal Campos, consagrado legalmente, forma parte de la legalidad. Su efectividad tiene que ver con la aplicación en casos concretos. Desde esta perspectiva creo que tiene cierta permeabilidad el ordenamiento en su incorporación, en casos concretos y demás, y sobre todo está irradiando, yo he dado aquí algunos ejemplos que tienen que ver con lo contencioso administrativo y administrativo. Pero tiene todavía una larga vida por delante, una larga expectativa respecto de todo el potencial que puede tener, sobre todo en sede administrativa. Abrigo la esperanza de que cuando ello ocurra efectivamente en sede de la administración, es decir, cuando un ministro, cuando un gobernador, cuando un intendente, cuando un alcalde lo aplique naturalmente en el acto administrativo, en el contrato administrativo o en la situación, esto va a favorecer incluso al control judicial posterior y sobre todo la dignidad humana será una realidad que todos queremos. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, profesor Leonardo Massimino. Vuelvo a agradecerle no solamente la excelente y concisa presentación, sino también el esfuerzo de haber estado acompañándonos a pesar de sus dificultades o sus simultáneos compromisos. Así que lo apreciamos muy especialmente, lo valoramos muy especialmente, y desde luego siéntase en libertad para salir de la reunión cuando lo considere necesario. Muchas gracias,
colega. Doctor Muy amable. Garmendia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al profesor Pablo Cruz, que es un conocido de la casa, es profesor titular de Derecho Administrativo y adjunto de Procesos Constitucionales en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad CLAE. Es profesor titular de Principios Generales del Derecho en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica en la sede de Punta del Este. Tiene un posgrado en Derecho Administrativo Global en la Universidad de La Coruña. Es autor o coautor del libro Contratos Especiales de la Administración Pública, conjuntamente con el doctor Pablo Leiza, y de diversos artículos en publicaciones periódicas. Así que también le agradecemos a Pablo la participación en este ciclo y naturalmente también la invitación que le ha cursado a los demás colegas de los distintos países de América para que nos acompañen en esta celebración del 10º aniversario de la facultad. Quiero decir y destacar que tenemos entre el público al profesor Durán Martínez, que en realidad deberíamos buscar la vuelta para que se incorpore a este panel. Vamos a tratar de hacerlo, pero de todas maneras quiero saludarlo y destacar la presencia de él también. Pablo, te dejamos la palabra. Tenés que activar el micrófono, Pablo. Perdón, pensé que lo activábamos. Bueno, muchas gracias, señor decano, doctor Mario Garmendia. Agradezco en primer término la invitación que se me ha realizado para participar en este ciclo de charlas, de conferencias, en homenaje a los 10 años de la Facultad de Derecho del CLAE, teniendo el privilegio, en mi caso, de estar desde los inicios, desde el primer día, ante la generosa convocatoria del profesor Durán Martínez para acompañarlo en su cátedra de procesos constitucionales, y a partir del año 2018, en circunstancias ciertamente tristes, debido al fallecimiento del profesor Carlos Labor, a quien también homenajeamos con nuestra conferencia de hoy, pasar a ser designado a partir de ese año profesor titular de Derecho Administrativo de nuestra facultad. Y también quiero aprovechar, naturalmente, agradecer la generosa participación de mis colegas amigos, profesores que nos acompañan en este evento en el día de hoy. Yo voy a referirme al concepto de la dignidad humana, a cómo ha impactado en la nueva concepción del derecho administrativo. La nueva visión del Estado constitucional del derecho, que se impone a raíz de las ideas del neoconstitucionalismo, como un nuevo modelo en que la limitación del poder se expresa en garantía de todos los derechos humanos. El Estado constitucional de derecho expresa una fórmula cuyo elemento medular consiste en una concepción instrumental de las instituciones al servicio de los derechos humanos, con lo cual vemos como una reconfiguración del principio de legalidad, del principio de juridicidad, que supone el sometimiento del poder no únicamente a límites formales, sino también a límites sustanciales impuestos por los principios generales y la eminente dignidad de la persona humana, de la cual derivan todos los derechos fundamentales. Por eso es que sostenemos la primacía de la dignidad de la persona sobre los derechos fundamentales, ya que estos tienen su fuente y su fundamento justamente en la primacía de la dignidad de la persona humana. Este concepto, esta expresión, dignidad de la persona humana, aparece, el cambio aparece en la famosa Constitución alemana de 1949, la Ley Fundamental de Bonn, en donde se señala que la dignidad de la persona humana es intangible, ¿no? Es una fórmula que ha sido muy importante en la evolución del derecho, puesto que a partir de esa fórmula, la dignidad de la persona humana es intangible, se extrajeron una serie de consecuencias que van forjando el neoconstitucionalismo
a partir de la dignidad de la persona humana y toda una concepción del derecho conforme a la centralidad de la persona humana. No obstante, posteriormente el profesor, el catedrático español Jesús González Pérez, nos dice que los derechos humanos son supravalentes, no porque lo diga la Constitución, no porque lo diga una convención internacional, puesto que no dejan de ser producto del obrar humano, sino que son supravalentes los derechos humanos en virtud de su origen. El hombre destaca de toda naturaleza, dotado de inteligencia y libertad. La libertad pertenece a la esencia del hombre y ahí radica su dignidad, la cual no puede ser desconocida por ningún texto de derecho positivo. De ahí que el núcleo duro de los derechos humanos sea intangible, intocable, no lo puede desconocer el legislador, es decir, los representantes del pueblo reunidos en parlamento, tampoco lo puede desconocer el propio constituyente, en definitiva, el propio cuerpo electoral. De manera que fue muy importante que aparezca en la Constitución la tutela de derechos humanos, superando el viejo Estado legislativo. Eso fue un gran paso, pero no ha sido el último. Precisamente se empieza a levantar los ojos de la Constitución a algo más, lo que se llama el bloque de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad. Nuestra Suprema Corte de Justicia acepta justamente el llamado bloque de derechos, integrado por aquellos asegurados en el texto formal de la Carta, los contenidos en las convenciones de derecho internacional y los que se deducen de principios y valores inherentes a la persona sin perder su naturaleza jurídica o fuente normativa, y sobre los cuales el intérprete debe preferir la que mejor protege. Vemos que este concepto de bloque de derechos, aceptado por nuestra Suprema Corte de Justicia, en su definición de bloque de derechos, aparte de los contenidos en los textos normativos, también se menciona aquellos que se deducen de principios y valores inherentes a la persona. Es decir, los principios que derivan de la naturaleza humana están en la cúspide de ese bloque de constitucionalidad, de ese bloque de derechos humanos, por lo tanto se imponen ante la propia Constitución. Todo lo cual nos ha llevado también al concepto del control de convencionalidad, que tiene su máxima expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es distinto al control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad es un control a los efectos de ver si una norma se ajusta o no a la Constitución. El control de convencionalidad es ver si la norma se ajusta o no a los derechos humanos. Por eso es que hoy hablamos de una nueva etapa del Estado de Derecho, superadora del Estado constitucional, que es el Estado convencional. Se pone el acento en ese control de convencionalidad. Y todos los órganos del Estado deben ejercer ese control de convencionalidad. El Poder Judicial, cualquier juez, al juzgar, tiene que hacer ese control. Pero también la administración, cuando administra, cuando dicta un acto administrativo, cuando ejecuta un acto administrativo, tiene que practicar ese control. Lo mismo el legislador, cuando dicta una ley, no puede dictar una ley en violación de los derechos humanos. Y también va de suyo que ese control le corresponde hacerlo al propio constituyente, porque el constituyente no puede desconocer los derechos humanos. Justamente como señala el profesor Durán Martínez, la norma constitucional que desconozca uno de estos principios debe ser desaplicada por el operador jurídico que corresponda, sea el legislador, el juez o el administrador, para aplicar ese principio de mayor valor y fuerza. Y todo este cambio, todo esto que estamos señalando, todo este cambio de concepción en el derecho, en donde los derechos humanos presididos por la dignidad de la persona humana pasan al primer plano y todo reposa en la centralidad de la persona, va a impactar sin duda en la actual concepción del derecho administrativo. De ahí que van surgiendo tendencias a nivel de la doctrina, como por ejemplo la mencionada a fines del siglo pasado por el profesor González Navarro, en una feliz expresión que dice que el derecho administrativo es el derecho del poder para la libertad. Es decir, ese poder está finalizado justamente al servicio del hombre y del hombre a la libertad. Ya en este siglo, en el año 2011, el profesor destacado catedrático de Derecho Administrativo Jaime Rodríguez Arana Muñoz expresa
más que la presencia de una administración pública, que ciertamente es importante, para mí lo verdaderamente determinante del derecho administrativo es la existencia de un interés general, y casi enseguida aclara que ese mismo derecho público es un derecho que hace posible el libre desarrollo de los ciudadanos, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por todas las personas, y el Estado ya no es un mero prestador de servicios públicos. El Estado es, sobre todo y ante todo, garantizador de derechos y libertades ciudadanas. Si nosotros recordamos la doctrina tradicional del derecho administrativo, concebía un derecho de la administración, y aunque al menos teóricamente reconocía el carácter servicial de la administración, en los hechos construía un derecho para la administración. Basta tener en cuenta la definición de derecho administrativo que nos daba el profesor Sayagues Lazo. Naturalmente, estamos hablando en la mitad del siglo pasado, dada la cultura imperante en ese momento. Lo definía como la parte del derecho público que regula la estructura, funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Vemos que se concebía el derecho administrativo por la doctrina tradicional como el derecho de la administración pública. El centro del derecho administrativo era la administración, su organización, su funcionamiento, el ejercicio de la función administrativa, con sus prerrogativas, privilegios, potestades exorbitantes. Ahora bien, sin perjuicio de reconocer la indiscutida autoridad del profesor Sayagues Lazo, de cuyas enseñanzas partimos en nuestras clases, en función de todo lo que hemos señalado, el derecho ha ido evolucionando, y en donde los derechos humanos en la actualidad pasan al primer plano. De ahí que, como expresa la doctrina moderna, el profesor Durán Martínez entre ellos, fundada en la centralidad de la persona humana, se concibe un derecho administrativo para el ser humano, es decir, se pasa de un derecho de y para la administración a un derecho de y para la gente, tomando esta expresión gente no como una entelequia, sino incluyendo a todos y cada uno de los seres humanos concretos, con pleno respeto de su integral dimensión. Eso es lo que quería expresar en relación con la nueva concepción del derecho administrativo, partiendo de la consideración, ¿no?, de la evolución que había en materia de derechos humanos, presidido por la eminente dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pablo Cruz. Le vamos a dar la palabra ahora, entonces, en el orden que teníamos previsto, al profesor Cristian Vélez, de Colombia, el profesor... De Perú, perdón. Perdón, de Perú. El profesor Vélez, discúlpeme, Cristian, por la confusión. Estaba pasando a buscar su currículum y cometí el error. El profesor Cristian Vélez, de Perú, tiene un MBA de Gerencia Internacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría de Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una segunda especialidad en medio ambiental y desarrollo sostenible por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y una primera especialidad en Derecho Penal por la Universidad Privada de San Martín de Porres. También cuenta con estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Salamanca, Universidad de A Coruña y EADA en el Reino de España. Actualmente es candidato a doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de Coruña de España. Es catedrático de los cursos de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo en la Universidad San Martín de Porres, presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo y presidente de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho. Le damos la bienvenida al profesor Vélez y también le agradecemos muy especialmente su participación en este ciclo de conferencias. Muy buenas noches, doctor Garmendi, y felicitaciones por estos 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de CLAE. Me siento muy honrado de compartir con ustedes, ¿no?, con los alumnos que nos están viendo, con el doctor Augusto Durán Martínez, con la doctora también que nos acompaña, y con los alumnos
que nos están viendo por este medio. En especial también el saludo a Pablo, colega, amigo, compartido cátedras antes de la pandemia, y en los cuales ha calado en nosotros varios conceptos, como uno de ellos el que vamos a conversar, de disertar en este día, otros como la buena administración, como el interés general, donde el doctor Jaime Rodríguez Arana desarrolla en libros y cita al doctor Augusto Durán Martínez, cuando quiere hablar de esta concepción, y que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar de dignidad humana. Pero déjenme decirles que en estas dos disertaciones, la del doctor Pablo Cruz y la del doctor Maximino, pues he podido advertir que existe gran semejanza en la concepción teórica y también en la concepción, pues, de la experiencia, ¿no? El doctor Maximino desde una óptica más judicial, ¿no? Mi experiencia es más administrativa, yo soy abogado minero, he trabajado en la entidad pública, en la administración y en el ente privado. Entonces, puedo ver semejanzas y puedo ver algunas diferencias, ¿no? Él hablaba, y para una autoridad en sede judicial, el hablar de la dignidad humana, pues es mucho más accesible para aquella autoridad que es administrativa y que tiene ciertas limitaciones. En mi país, la administración, en algunos lugares, pues no tiene un acompañamiento del letrado para una motivación en decisión. Entonces, como veremos, conceptos como la dignidad humana, pues van a ser poco accesibles a poder motivar en una decisión, y por ende se apega mucho al tema de la legalidad, ¿no? Al tema de la legalidad que hablaba Pablo, y decía que antes el derecho administrativo se fundaba en la administración pública, y que ahora, pues, en los ciudadanos, en la gente. Ya vamos desterrando, al menos en conferencias, el concepto de administrado. Pero bueno, yo quería hacer esta semejanza porque de estas exposiciones, pues, hay que rescatar ciertos conceptos que voy a utilizar en esta exposición. Lo que nos toca hablar es de la dignidad humana y su relación con el derecho administrativo peruano. Y como conversaba con los colegas en reuniones anteriores para preparar esta disertación, en el Perú esto ha cambiado a partir del año 2017, donde se viene acogiendo, pues, conceptos de la dignidad. Y para ello tengo que enfocar dos puntos básicos de esta exposición. La primera, que cuando hablamos de la dignidad humana, estamos hablando, pues, para muchos, de un principio, ¿no? De un concepto axiológico. Entonces, va muy relacionado al derecho constitucional, parte de ahí. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú habla que el Estado peruano protege a la persona humana y a su dignidad, pues ese es su rol fundamental como sociedad y como Estado, y después de ello viene el catálogo de derechos fundamentales explícitos. Me imagino que todas las constituciones también las tienen. Y de allí en el artículo 3 de los derechos fundamentales que son implícitos. Pero todos ellos encajan en lo que viene a ser la dignidad humana. Todos tienen que respetar o ampararse en la dignidad humana, y es por eso que la línea directriz del Estado peruano en su ordenamiento jurídico viene a ser la dignidad humana. Partiendo de que es un concepto constitucional, quiero también mencionarles a ustedes cómo lo ve la administración, porque si bien tenemos esta costumbre para los abogados que nos enseñan a hacer una interpretación integral del ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución, y ahora Pablo ha hablado que ya esto rebasa al tema del control convencional, pues en la administración pública esa no es la línea, o no era la línea directriz hasta el 2017. Como dijo Pablo,
el derecho administrativo se enfocaba a la administración pública, y porque quizás tenemos la herencia del principio de legalidad como principio de legalidad fuente ley. Ahora, muchos textos en el Perú, en especial en el Perú, cuando hablamos del principio de legalidad, se habla de la Constitución, la ley y el derecho, que son la fuente de atributo para el actuar de la entidad administrativa, de la autoridad administrativa. Pero hemos quedado, se ha quedado no en un principio de constitucionalidad o de juridicidad, sino que esa experiencia en el día a día ha quedado como un principio de legalidad mal entendido como el principio de literalidad. En consecuencia, la administración pública lo que ha hecho o lo que hace es no generarse mayor problema en una interpretación integral, sino que han parado su interpretación en lo que dice la ley, y después, si no encuentra fundamento en la ley, ha comenzado a mudar a las normas reglamentarias y posteriormente a las normas más blandas, señalando o amparándose en un principio de especialidad, dejando de lado las normas constitucionales que son muy ajenas, que son más enfocadas a los órganos jurisdiccionales. Ese es un gran vacío que tenemos, que ha cambiado en el 2017, y que les quiero mencionar porque cuando hable de los ejemplos, vamos a poder ver cómo el Tribunal Constitucional en un principio ha comenzado a resolver casos que se pudieron resolver en sede administrativa y no llegar al fuero judicial ni al esfera del Tribunal Constitucional. Y dos casos les voy a plantear de cómo ya se está argumentando el tema de la dignidad humana en sede administrativa. Pero quería mostrarle estos dos puntos para entender de cómo, si bien todos podemos hablar de una interpretación ahora sistemática, integral, pues hasta hace un tiempo muy corto, pues esto en el Perú no era pues una constante. Esto ha cambiado con una modificación en el año 2017, donde se ha ordenado incluso las fuentes para la interpretación, primando las fuentes constitucionales, las legales y las reglamentarias, incluso ya de allí a las jurisprudenciales, las de presente administrativo y en última ratio los principios. Pero era importante señalar esto en este punto para poder comprender esta disertación. Señalado esto, el Tribunal Constitucional no ha definido, igual como dijo el doctor Maximino, qué es dignidad humana. Pero en el derecho administrativo todos estamos ya acostumbrados de que no existe en varias instituciones del derecho administrativo una definición de estas instituciones. O sea, eso no es novedad. Cuando hablamos de servicio público, por ejemplo, el doctor Agustín Gordillo dice, el servicio público sabe que se llama servicio público, pero no sabe por qué, ¿no? Entonces, no se tienen conceptos, pero ¿qué hace el derecho? Señala una estructura orgánica y te señala que la dignidad humana debe cumplir determinados requisitos. Lo primero, el Tribunal Constitucional del Perú nos dice que en los derechos, la dignidad humana es el fundamento de los derechos fundamentales. El segundo punto que señala es que tanto el ente público como los ciudadanos tienen que buscar la forma de hacer efectivo el goce de todas las garantías o derechos fundamentales, porque todas estas se amparan en la dignidad humana. Y también el de garantizar y preservar, ¿no? Garantizar y preservar su ejercicio. Y por allí adiciona algo más, que todas estas garantías deben estar correctamente definidas. No podemos tener derechos fundamentales implícitos, por citar un ejemplo, no desarrollados, que no se queden en la esfera de una ambigüedad retórica, que no se queden en la esfera, pues, de una esfera filosófica, en algo prejurídico. No, tienen que desarrollarse esta garantía porque estas se fundamentan en la dignidad humana. Entonces, el Tribunal Constitucional con ello, en el 2005, comienza a ver casos administrativos amparados
en la dignidad humana, en este precepto, y les voy a mostrar, o les voy a explicar dos. El primero, uno muy similar al que señaló el doctor Maximino, que es sobre la identidad. ¿Qué sucede? El Perú tiene una geografía no muy homogénea. Tiene lugares aislados donde la administración pública es ausente. En consecuencia, hay personas que viven en un mundo muy distinto al convencional. Muchas personas nacen en sus casas, y este es el caso. Una persona que nació en una zona alejada, que vivía en un mundo para él normal, pues en su nacimiento no fue inscrito en una partida de origen, pero por cuestiones de circunstancias, él migra hacia la capital. Cumple la mayoría de edad, para él no era necesario ningún trámite porque ni siquiera estudiaba los estudios básicos, era un obrero, pero en la mayoría, cuando uno tiene mayoría de edad es obligatorio tener el DNI. En consecuencia, va al registro administrativo para inscribirse y le deniegan porque dicen que no cumple los requisitos para inscribirse, que es presentar la partida de nacimiento. En consecuencia, la administración en primera instancia le deniega, en una segunda instancia también, y él plantea un amparo que va a la sede judicial en el Perú y que se pierde y llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional señala que la administración debió de demostrar si verdaderamente él tiene un arraigo en el Perú y que con eso basta, porque no se le puede negar a él el derecho a su identidad, a ser natural del Perú, porque eso atenta contra su dignidad humana. ¿Qué les quiero decir? Que como en un principio, si bien hay un concepto de dignidad humana, la administración pública en ese momento no le importó o no utilizó una interpretación integral, sistemática del ordenamiento jurídico, sino que se basó en una interpretación legalista. ¿Cumples o no cumples la ley? Y punto. El Tribunal Constitucional le enmendó la plana, ya buen tiempo había pasado para ello, pero enmendó la plana, ¿no? El siguiente caso que les quiero mencionar sobre la dignidad humana refiere al acceso al agua potable. ¿Qué sucede? En un edificio de 10 pisos, donde existían 20 departamentos, 18 departamentos, pues tenían los recursos para pagar la factura del agua potable, pero ¿qué sucede en el Perú? Muchos edificios tienen un solo medidor. En consecuencia, facturan a un edificio y la Junta de Vecinos se encarga de hacer la repartición para el pago. Pero, ¿qué sucedía? Que no llegaban a la cuota y el sistema de SEDAPAL, se llama la entidad prestadora de servicio en Perú, no les permitía hacer el pago parcial. Y pasaron los 3 meses y le cortaron el servicio. Ellos fueron a la entidad pública, presentaron sus reclamaciones, sus apelaciones, y se las denegaron, diciendo que el pago tenía que ser íntegro. Presentaron un amparo y llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que el acceso al agua es un derecho importante que se funda en la dignidad humana. El cortarles el agua, así sea por el no pagar completo, pues les afectaría incluso en la salud y la integridad de las personas. Y eso atenta contra su dignidad, por lo cual ordenó que se levante esta medida de corte y le dijo a la empresa que les deje pagar parcialmente y que ellos tenían la facultad de poder cobrar, utilizar otros medios para cobrar a esas 2 personas que no permitían que se cancele completamente. Entonces, una vez más, el Tribunal Constitucional le enmienda la plana. Ahora, no quiero decir con esto que aún con estos pilares y en un futuro, pues no lleguen cosas justiciables al Tribunal Constitucional, pero como también lo dijo el doctor Maximino, al menos ya se están señalando o se están estableciendo fundamentos, ya se está generando doctrinas, se está generando temas jurisprudenciales, se están generando webinars como este, donde
se tratan de ilustrar a los futuros abogados, que son los que nos están escuchando, donde comienzan a adquirir estos conocimientos, ¿no? Pero en el Perú, como les digo, había un criterio más legalista. Cumple la ley y punto. No interpreto más allá. Y también porque existe una costumbre muy sancionadora en el Perú. No hay mucha buena fe con la administración pública. Piensan que discrecionalidad es lo mismo que arbitrariedad y que quizás, si hablamos de ese tema, nos vamos a explayar mucho, pero esa también es un punto a tener presente, ¿no? Es fácil señalar, creo yo, a la administración que debemos de tener un criterio de interpretación integral, sistemática, pero esto todavía no está llegando a la administración pública, porque en la administración pública existe una multiplicidad de profesiones y especialidades. No es como el Poder Judicial, donde existen más letrados, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de este criterio constitucional y estos dos casos, vamos a hablar de qué pasa en el Perú en materia de derecho administrativo en su ley marco, en su ley general. Tenemos la ley del procedimiento administrativo general, donde encontraremos allí la teoría del acto administrativo, el procedimiento administrativo, la teoría del derecho a petición y entre otros. Todo administrativista tiene que tener como base esta ley. La tiene que tener como base. Y hasta el 2017 no existía alguna referencia de conceptos como la dignidad humana y como derechos fundamentales. En 2017 cambia esto y lo podemos ver en 3 artículos, ¿no? El concepto de dignidad humana la tenemos en el artículo 200, relacionado ya a la ejecución del acto administrativo, ¿no? Cuando se realizan obligaciones personalísimas de no hacer. Y solamente señala que hay que respetar los derechos fundamentales. También se habla de derechos fundamentales en 2 puntos, siendo el más importante el de la nulidad de oficio. ¿Qué significa la nulidad de oficio para el derecho administrativo peruano? Que no solamente basta que el acto administrativo tenga un vicio de nulidad en sus elementos, sino que adicionalmente la autoridad, si va a declarar una nulidad de oficio, tiene que ver que no se genere un perjuicio, al interés público, a derechos de tercero y a derechos fundamentales. Y les hablo de nulidad de oficio porque la administración en materia ambiental minera tuvo un caso muy peculiar donde se logró por primera vez acuñar el tema de dignidad humana. Y les explico brevemente. En el Perú, la actividad minera es el motor de la nación. Es una actividad controversial, pero es la actividad que genera mayor economía. ¿Qué sucede? Sucede que la actividad minera tiene mala prensa por acción o acciones antiguas muy ajenas al derecho ambiental. Y porque en ese entonces no había normatividad ambiental. Pero ha dejado pasivos, son componentes, son residuos de la actividad minera que están generando toxicidad al ambiente. Y en este caso había una relavera que es material, es tierra con químicos que está produciendo efectos nocivos a una comunidad aledaña. Llega una empresa minera contigua a esa zona y se ofrece en su rol social a remediar esa relavera para tener un compromiso con esa población cercana y presenta un plan de remediación. El plan de remediación inicia su trámite en la autoridad minera y le pide a otra autoridad, pues, expida su opinión técnica para poder aprobar ese plan de remediación y con ello quitar ese elemento nocivo. La autoridad, por X motivos, no se pronunció en 6 meses. Pese a cartas reiterativas, no se pronunció. Y la autoridad minera dijo que ellos no podían dejar de resolver una petición y aprobó el plan. Y con ello se tenía que remediar, la empresa estaba habilitada para remediar. Pero como la ingeniería no es lo mismo que el derecho, hubo que hacer un cambio en ese plan para que sea viable y duradero en el tiempo, y presentaron una modificación del plan.
Al presentar la modificación del plan, piden otra vez la opinión técnica, la autoridad que nunca dijo nada en el trámite anterior. Y la autoridad, al ver esa modificación, dijo, oye, pero si yo no te he opinado en el primero, eso constituye un vicio de nulidad que afecta al debido procedimiento. En consecuencia, usted debe declarar la nulidad de oficio y se lo presentó con carta y todo. La autoridad minera en ese momento dijo, como usted bien sabe, autoridad opinante, no basta para una nulidad de oficio que exista un vicio de nulidad, sino que se tiene que valorar si mi decisión va a afectar a derechos fundamentales de terceros o al interés público. Y efectivamente, el que yo desapruebe ese plan o el futuro plan va a atentar contra el derecho a un ambiente sano y equilibrado que se funda en la dignidad de cada persona que habita en esa zona. En consecuencia, declaró infundada esa petición o desestimó la posible o el posible inicio de una nulidad de oficio. Pero allí ya la autoridad minera está tomando estas concepciones de dignidad humana muy apegado a las nuevas fuentes que se han dado o que se están señalando en la Ley de Procedimiento Administrativo General, muy cercano al derecho constitucional. Y el segundo caso, que es un caso muy reciente, que también se hace mención, pero no creo en forma correcta, es un caso que se llama Tía María en el país, que han habido múltiples protestas sociales. Este proyecto se le aprobó su autorización de construcción. La autorización de construcción te permite ejecutar toda la infraestructura de la operación, pero para llegar a esa autorización de construcción tú tienes que tener la autorización del dueño del predio superficial donde se va a superponer el proyecto, así como que tienes que tener un estudio ambiental aprobado. Un estudio ambiental aprobado del proyecto. Sin esos dos requisitos yo no puedo tramitar mi autorización de construcción y mucho menos la autoridad me lo va a aprobar. Resulta que se plantearon una vez de aprobado, se planteó un recurso de apelación, una alzada, señalando de que ese proyecto, pues, constituía, pues, una amenaza al medio ambiente, se afectaban predios de terceros. Pero lo más curioso es que hubo una convulsión social que logró que la autoridad que veía la alzada emita un acto de trámite suspendiendo los efectos de la autorización de construcción e hizo alusión a la dignidad humana, señalando que de seguir surtiendo sus efectos ese acto administrativo impugnado, pues se estaría transgrediendo al medio ambiente y en especial a las personas que estaban en protesta, ya que la policía al ejercer su potestad de fuerza podría generarle incluso hasta la muerte, si no efectos contra su integridad física. Como les digo, ninguna de esas cosas pasan porque para que te autoricen una construcción, como les digo, tuvo que haber una evaluación ambiental y la tenían aprobada. Tenían, si es una convulsión social ilegal, pues la policía tiene la potestad de ejercer la violencia, ¿no? Pero más allá, lo que les quiero decir, más allá de que esté o no correctamente aplicado este principio de la dignidad humana o derecho, como también se ha dicho, porque tiene esos dos matices, en el Perú, al menos en el ámbito administrativo minero, ya se han sentado los pilares para poder hacer uso, ¿no? No todas las interpretaciones son correctas, por eso existe la facultad de contradicción, de impugnarla, pero ya desde el 2017 se han sentado los pilares para poder hacer uso de este tipo de interpretación más sistemática que legalista. Con eso doy por concluida mi exposición y les agradezco infinitamente la invitación y que me hayan podido escuchar. Gracias. Muchas gracias al profesor Cristian Vélez por esta completa presentación desde la perspectiva del derecho peruano.
Vamos a darle la palabra ahora entonces para cerrar esta ronda al profesor Eric Leiva de Colombia, a quien también le agradecemos su participación en esta conferencia. El profesor Leiva es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Ambiental y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Es docente titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia en las cátedras de Derecho Administrativo y de Derecho Ambiental. Es líder del proyecto de investigación Políticas Públicas, Democracia Deliberativa y Medio Ambiente, e investigador asociado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Así que, profesor Leiva, le damos la palabra. Muchas gracias, doctor Mario. Para mí es un honor acompañarlos en este escenario, agradecerle a usted particularmente el privilegio que me concede, a la secretaria académica, a Gabriela también por este espacio, por supuesto, a mi colega y amigo, el doctor Pablo Cruz, quien tuvo la deferencia de hacerme partícipe también de esta organización, al presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo, mi colega y amigo Cristian Vélez, asociación de la cual tengo el gusto también de ser miembro, y por supuesto a todos y a todas los que nos acompañan en este importante evento. Bien, en lo que a mí concierne, quisiera empezar con un postulado acerca de lo que se puede entender por dignidad humana. En ocasiones, o por lo menos dentro de lo que se puede entender la dogmática tradicional, se cree que el concepto de dignidad humana es una creación del pensamiento liberal, inclusive de aquellas nociones decimonónicas surgidas bajo el contexto de las grandes revoluciones como la norteamericana y la francesa, y por supuesto que según se cree llegaron a influenciar los nacientes estados y sistemas jurídicos, como es el caso de las naciones de América Latina. Pero cuando se hace un estudio un poco más pormenorizado de las fuentes históricas, uno puede llegar a entender que este concepto, en primer lugar, tiene un antecedente mucho mayor. ¿Y por qué quiero hacer referencia a este antecedente? Porque ya a mediados del siglo XX empiezan a aparecer teóricos como consecuencia de las dos grandes guerras mundiales, infortunados sucesos que marcaron la historia de la humanidad, pero que entre los detalles que vienen a generar de forma positiva es precisamente la recordación, la renovación de los postulados universales de esta categoría como lo es la dignidad humana. En efecto, ya en lo que correspondía desde el seráfico autor y teólogo Tomás de Aquino, se venía planteando el concepto de dignidad humana como algo inherente al ser racional. Por supuesto, este postulado tomista viene a ser retomado por otros pensadores de esa misma corriente, y uno que probablemente es muy recordado por nosotros, o por lo menos estudiado dentro de lo que se puede entender a la luz del derecho internacional, como lo es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, que independientemente de los juicios en cuanto a la operatividad y eficacia de sus postulados teóricos, lo cierto es que también fue de los primeros pensadores en abordar el concepto de la dignidad humana en cuanto al trato que se le debía brindar a los aborígenes de las tierras recién descubiertas. Y por supuesto, ese planteamiento que no fue desconocido, por lo menos en el marco de lo teórico, ya en la práctica valdría la pena tener otro debate sobre ese particular, viene también a fundamentar un postulado de tal vez un autor que, como consecuencia, y bien lo mencionaba el profesor Vélez, de la influencia de esa corriente europea, hemos dejado a un lado, como lo fue Francisco Suárez. Francisco Suárez podría entenderse que fue uno de los primeros juristas en basar el equilibrio de poderes, no desde la óptica norteamericana o la naciente Revolución Francesa, sino de la óptica en que el monarca no era absoluto. Llama la atención porque eso fue mucho antes de Carlos III, en el cual se le hacía un control a través de las cortes, y particularmente el primer criterio de limitación del poder al monarca era la dignidad de sus súbditos. Es decir, el rey
gobierna en nombre de Dios, pero el Dios se representa a través del pueblo, por ende el tirano no puede permitírsele que ejerza dicho poder y se justificaba lo que hoy en día, en medio de tantas circunstancias sociales, se conoce como una manifestación o la protesta civil. Entonces, dentro de ese plano, visualizar que conceptos como la dignidad humana o el equilibrio de poderes que soportan el postulado tradicional del derecho administrativo son decimonónicos, pues por lo menos desde el plano de las fuentes la respuesta es no. Y nace ese criterio de una forma universal, es decir, trasciende fronteras para su implementación, o por lo menos para su aplicación en casos concretos de decisiones administrativas. Piensen ustedes lo que fueron en su momento en las reales audiencias, en los diferentes virreinatos o presidencias, donde los delegados de su majestad en las colonias obraban en virtud de presupuestos de legalidad y en virtud de presupuestos de derecho natural. No es de extrañarse que en las facultades donde se enseñaba tanto derecho, lo que se puede entender, la ciencia del derecho público, uno de los postulados fuera precisamente los planteamientos del derecho natural. Posteriormente, como bien lo han expuesto mis predecesores, empieza a tenerse esa influencia en los postulados de legalidad, donde ya la representación popular no iba a estar en postulados monárquicos, sino en postulados del soberano, en este caso el organismo legislativo, y la administración mediante actos administrativos. Empezaba a materializarlo en los diferentes escenarios. ¿Cuándo es que entonces se puede hablar de una retoma el postulado de dignidad humana? No solo en el planteamiento, lo que viene a ocurrir con posterioridad a las dos posguerras mundiales, particularmente en lo que se vino a conocer como los cirujanes de Nuremberg, donde se retoma ese concepto, donde se dice aquí no hay estados moralmente superiores a otros, pero sí podemos llegar a pensar que lo que hicieron aquellos sujetos, las atrocidades que se cometieron, atentaron contra la dignidad humana. Esos postulados, por supuesto, también vienen a ser incorporados en las declaraciones, en las primeras manifestaciones de lo que fue la Organización de Naciones Unidas. Y en ese trayecto para hacerle frente a ese positivismo radical, donde dura lex es lex, en los términos exégetas del término, porque hay que hacerle honor que el maestro Kelsen tampoco lo planteó de esa manera, surge un autor que viene a marcar una pauta. No hace como tal una teoría jurídica, plantea más bien una teoría de la justicia, un planteamiento interpretativo, frente a lo que algunos denominaban los vacíos jurídicos, frente a lo que en términos del positivismo fuerte se puede entender como reglas de discrecionalidad, como lo es Ronald Dworkin. Y Ronald Dworkin recurre al foro del principio y dice: los tales vacíos jurídicos como tal no existen. Lo que ocurre es que no se aplica criterios de interpretación principialística para resolver los casos difíciles. Y es donde se vuelve a pensar en la retoma de los principios, siendo el principal de ellos el de la dignidad humana. La dignidad humana como planteamiento que ilumina, es el faro de todo el ejercicio interpretativo de aquel juez Hércules, de ahí que se llega a plantear que si el siglo XIX fue el siglo de la rama administrativa, el siglo XX es el del legislador, pues el siglo XXI es el siglo de los jueces, el derecho de los jueces. Porque los jueces, y así lo plantea Ronald Dworkin en Ampares of Law, es quien viene a materializar toda esa conceptualización. Por eso es que autores como el mismo Ronald Dworkin, Wilfrid Wawshut van diciendo las cartas de derechos, lo que algunos denominan los derechos fundamentales, que es aquel punto de partida, no son el punto de llegada, son los elementos que Hércules va a hacer factibles en el ejercicio de la administración de justicia. Y en eso, ese criterio que en el contexto del sistema jurídico en el cual me encuentro como colombiano que soy, empieza desde el año 92 con una sentencia muy representativa, que es la sentencia T46 del 92, expedida por nuestro Tribunal Constitucional, que en Colombia se llama Corte Constitucional, y va diciendo que los presupuestos ontológicos, la parte dogmática de una constitución,
todas las autoridades están en obligación de aplicarla, pero quien viene a hacer efectivos los principios constitucionales son los jueces. Y gracias a ello es que en Colombia, si voy a plantearlo, al igual que lo hicieron mis predecesores, unos eventos en los cuales son las autoridades judiciales, no necesariamente dentro de la óptica lo que se puede entender un juez exclusivamente contencioso administrativo. Y en este punto sí quisiera hacer un aporte diferenciador en lo que corresponde a mi sistema jurídico, al sistema jurídico colombiano. Es la constitucionalización plena del derecho. Y el derecho administrativo lo plantea uno de nuestros más representativos trataístas, Libardo Rodríguez. El derecho administrativo es la materialización del derecho constitucional. No existe una separación entre los postulados constitucionales, que a su vez están acompañados por presupuestos principialísticos, con aquellos que vienen desarrollando los parámetros de las autoridades en el derecho administrativo. Desde ese punto de vista, y ya de una forma muy sucinta, porque tienen un grado de complejidad para exponerlos en los minutos que me restan, es posible llegar a afirmar lo siguiente. En materia disciplinaria. En materia disciplinaria, aquel concepto de la legalidad extrema absoluta viene a tener una limitación con un reciente precedente en el cual el Estado colombiano termina siendo condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones nuestro Tribunal Constitucional ha sido enfático en reiterar en muchas ocasiones, no son obligatorias, en principio, salvo que el Estado hubiese sido sujeto procesal. El control de convencionalidad difuso, del cual prohijan diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en principio, para el contexto del sistema colombiano, no son obligatorias. Sí son criterios hermenéuticos, pero no son obligatorias, salvo, repito, que el Estado colombiano hubiese sido sujeto procesal. Y ese es el caso que estoy mencionando. Un alcalde en el año 2014, por una autoridad disciplinaria de naturaleza administrativa, termina siendo destituido e inhabilitado para ejercer su cargo. Mediante diferentes acciones de ordenamiento interno pudo culminar, pero aún así la sanción disciplinaria seguía estando vigente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una interpretación de la dignidad humana representada no solo en aquel sujeto disciplinado, sino en el elector que lo vino a llamar, condena al Estado colombiano y le ordena que establezca medidas de modificación jurídicas para que esto no se volviese a presentar. Otro escenario en el cual no se dice ni con orgullo, sino más bien con cierta preocupación, es como aquella rama del derecho administrativo, como lo es la policía administrativa, en muchas ocasiones cuando esta autoridad ejecutiva viene a operar lo que es la operación administrativa, y excúsenme la redundancia, comete un daño antijurídico. En eso sí, nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el Consejo de Estado, ha establecido que deben respetarse antes que cualquier otro postulado, antes que el criterio de seguridad, antes que el criterio de convivencia, la dignidad humana de aquel que, por ejemplo, participa en la marcha. Aquel que está ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación, a su libertad de expresión, hay que respetárselo. Y si eventualmente está cometiendo una infracción a las normas de convivencia que vienen a ser consagradas en el Código de Policía, habrá que requerirlo antes de hacer uso de la fuerza. Porque la dignidad del marchante y bajo el criterio de la presunción de inocencia, no podemos pensar que ipso facto está cometiendo un acto delincuencial. Y finalmente, y es el que a mí me parece que tiene una connotación muy especial en el caso de las naciones andinas, es lo que conocemos como la consulta previa. ¿Por qué la consulta previa tiene un carácter particular? En primer lugar, porque el concepto de dignidad humana no solo se extiende al individuo que es detentador, sino al pensamiento colectivo que tienen todas las comunidades indígenas. Es decir,
la dignidad humana se lleva a la comunidad y no solo al sujeto persona. De ahí que desconocer la práctica y la consulta previa, que en resumidas cuentas es un mecanismo de procedimiento que antecede a la adjudicación de cualquier parámetro de explotación minero-energética o cualquier diseño vial, es decir, donde quiera que se llegue a afectar lo que se conoce como un territorio ancestral en aplicación del convenio 169 de la OIT, tiene que tener la consulta ante aquellas comunidades que eventualmente se lleguen a ver afectadas. Se podría pensar que solo es un criterio de procedimiento administrativo, pero nuestra Corte Constitucional ha establecido que desconocer la consulta previa no solo vulnera derechos como el del debido proceso al cual tiene la comunidad, sino el de la dignidad humana extendible, es decir, a la colectividad, porque la cosmovisión, por lo menos lo que los antropólogos vienen desarrollando en las comunidades indígenas, no es del individuo, sino que es colectivo. Entonces, el reconocimiento de esa consulta previa como derecho fundamental unido al principio de la dignidad humana es la que conlleva que algo que debería resolverse en materia contencioso administrativa mediante los medios de control establecidos para ello pueda ser sujeto de protección mediante acción de amparo o, como la denominamos en el sistema jurídico colombiano, acción de tutela. Bien, lamento si de pronto me extendí un poco, les agradezco a todas y a todos ustedes la atención prestada. Nuevamente es un gusto compartir este espacio con cada uno de los presentes. Muchas gracias, profesor Eric Leiva. Una vez más, le agradecemos su participación en este panel, en esta conferencia del día de hoy. Otra vez también le agradecemos a Cristian Vélez, naturalmente a Pablo Cruz, al profesor Massimino, que tuvo que retirarse. Y como anunciaba la doctora Iparraguerre, existe la posibilidad de que hagan llegar comentarios o preguntas a los expositores a través del chat, de ese botón que se llama preguntas y respuestas. Por ahora no hay ninguna, pero como solemos hacer, dejamos algunos minutos para ver si alguien quiere hacer algún comentario. Me pareció, doctor, que el doctor Durán andaba por ahí con audio abierto, pero no sé. Ah, sí, porque lo hicimos Sí, lo vi. ingresar acá como panelista Manu Militari. Qué bueno sería si el profesor Durán dijera algunas palabras, ¿no? Bueno, ¿me escuchan o no me escuchan? Perfectamente, sí. Doctor. Ah, bueno, primero no lo tenía previsto, no era mi intención participar en este panel, es realmente un honor inmerecido que me den la palabra, pero aprovecho para decirles que realmente he disfrutado de este panel. Me pareció muy importante, de muy buena profundidad, y me causó una gran alegría ver cómo desde 4 países distintos, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, hablamos un mismo idioma, un mismo discurso. Hay naturalmente matices, pero apuntan a una misma dirección y a una buena dirección. Pablo fue muy claro en señalar el aspecto, el carácter contramayoritario de los derechos humanos, aunque no fueron sus palabras esas, pero se desprende claramente de su exposición. Los fallos jurisprudenciales que indicaron los profesores de Argentina y de Perú demuestran una jurisprudencia evolutiva que se apartan de un Estado legislativo y de un apego exagerado a la ley y se empieza entonces a razonar en base a los principios. Y también muy importante me pareció las afirmaciones
del profesor Leiva cuando señaló en la justicia colombiana el criterio en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie discute la importancia de esa jurisprudencia, pero la tendencia preocupante de esa jurisprudencia en pretender darle alcance erga omnes a los fallos es realmente muy inquietante. Eso no surge del Pacto de San José de Costa Rica, no surge de sus protocolos. Es claro que las sentencias tienen efectos para el caso concreto y son obligatorias, pero darles alcance erga omnes realmente es muy peligroso para el sistema de derecho. Entonces, está muy bien la dignidad humana, hay que partir de ahí. El derecho, si no está basado en la centralidad de la persona humana, no sirve, pero también tenemos que dejar de lado los fundamentalismos, porque entonces es contraproducente. Por eso quiero felicitarlos a los 4 panelistas de hoy que realmente hicieron una jornada espléndida y felicitar una vez más a las autoridades del CLAE por estas conferencias que están impulsando. Muchas gracias, profesor Durán. Yo quiero agradecer también muy especialmente la conferencia del día de hoy. Quiero decirles que aprendí mucho. La verdad que descubrí cosas. Pensé que esta tendencia, yo me dedico al derecho del trabajo, y muchos de los tópicos y de las proyecciones, de las presentaciones que escuché hoy, me resultaron muy parecidas a determinadas líneas que se desarrollan en el derecho del trabajo. Pensé que eran, diría, exclusivas del derecho del trabajo, pero evidentemente esta tendencia o esta impregnación del concepto de los derechos humanos en diversas disciplinas es mucho más generalizada de lo que mi estrecha, digamos, comprensión quizás podía prever, a tal punto que me pregunto si esa idea o esa noción que habitualmente utilizamos cuando nos referimos al derecho civil como el derecho común, es usual referir derecho común y todos entendemos o interpretamos o creemos interpretar que estamos refiriéndonos al derecho civil. Evidentemente hoy quizás el derecho común haya que emplear esa expresión para referirse al derecho de los derechos humanos, que como recién señalaba el profesor Durán, ubican a la persona en el centro de toda la lógica, de todo el sistema interpretativo, de desarrollo, de comprensión y de integración del derecho, con los límites adecuados, como también él señalaba, que es difícil encontrarlos en muchos casos, esa idea del siglo XXI como el siglo de los jueces también abre una cantidad de dilemas, de dificultades para determinar dónde está el punto de equilibrio adecuado, pero en fin, son temas que seguramente darían como para desarrollar otra conferencia que ya estamos conjurados, diría, una vez que termine la pandemia, vamos a tratar de hacerla en forma presencial, como ha quedado comprometido en Punta del Este por la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo, que hoy ha estado aquí presente con estas exposiciones. De modo que, no sé si alguien quiere agregar algo más, Pablo, Cristian, el profesor Eric Leiva, si no... Yo nuevamente, Mario, agradecer a mis colegas, amigos, profesores extranjeros que han intervenido, ¿no? Y
la frutillita de la torta, Mario, agradecer enormemente la participación y la presencia del profesor doctor Augusto Urán Martínez, ¿no? Que es ha sido mi maestro en esto del derecho administrativo, naturalmente. Bueno, muchas gracias otra vez, y a los asistentes los invitamos a consultar el calendario de las próximas conferencias y a continuar acompañándonos en esta celebración del 10º aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que pasen bien.